Muy bien. Jesús, antes de ascender a los cielos, el último mandato que Él le dejó a los apóstoles fue el siguiente: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El último mandamiento que Jesucristo nos dejó fue ir y hacer discípulos. El apóstol Pablo tenía un plan, tenía un proyecto. Él quería viajar a determinadas ciudades, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo impidió. Dios no le dejó ir a Bitinia, Dios no le dejó ir a esas ciudades a donde él pensaba ir, sino que desvió el camino de Pablo. A través de una visión apareció un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Lidia creyó, abrió su corazón y se bautizó ella con toda su familia. Lo primero que tenemos que entender de esta historia, la primera verdad, es que nosotros cuando vamos a ser discípulos, lo que necesitamos saber es que Dios es el que prepara los corazones para que las personas reciban la salvación. Primer verdad, si nosotros vamos a ser discípulos, tenemos que entender que es Dios el que prepara el corazón de las personas. El Señor es el que abre el corazón para que reciban el mensaje de salvación. Este pasaje nos enseña que hay mucha gente que no puede invocar a Dios porque todavía no ha creído en Dios. ¿Y cómo van a creer en Dios si no hay nadie que les predique? Nuestra función como cristianos es predicar el mensaje, pero es Dios el que abre el corazón de las personas para que reciban el mensaje de salvación. Hay dos grupos de cristianos. Hay algunos que los agarran así de las orejas y dicen: cree en Jesucristo, vos tenés que creer en Jesús. Y tratan de convencer a las personas a la fuerza. Ni que decir de aquellos que lo agarran del cuello y dicen: cree en Jesús, cree. ¿Qué te quiero expresar? Que a veces cometemos el error de querer convertir por la fuerza a las personas. Y no podemos convertir a nadie nosotros. Mi función no es convertir a alguien por la fuerza. Mi función es predicar. Y es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Y es Dios el que abre el corazón para que las personas reciban el mensaje. En un extremo están los que quieren convertir por la fuerza a todo el mundo. Y en el otro extremo están aquellos que dicen: no, es Dios el que hace la obra, así que sea Dios el que lo convierta. Yo ni le voy a predicar, porque total, como es Dios el que abre el corazón, así que Dios se encargue de ellos. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros predicamos, Dios abre el corazón de las personas y el Espíritu Santo les trae convicción y arrepentimiento para que reciban a Jesús como Salvador. Entonces, ni por la fuerza, ni tampoco vamos a decir que se encargue Dios de las personas, porque somos nosotros los que tenemos que predicar. Así que orá por tu familia y seguí hablándoles de Jesús, porque un día Dios abrirá el corazón de ellos. Y 2022 es un año donde vamos a levantar una gran cosecha. Nuestra familia vendrá a los pies de Jesucristo. Primer verdad para ser discípulos es entender que Dios es el que abre los corazones. Segunda verdad que aprendemos en esta historia es que el discipulado es parte del mensaje. No es solamente que reciban a Jesús como Salvador y después que se las arreglen. Jesús dijo que las personas debían ser bautizadas y a las personas había que enseñarles que guarden todo lo que Él nos había mandado a nosotros. El proceso no se termina con creer. Por eso parte del mensaje de salvación es el discipulado. Jesús nos mandó a ser discípulos. Él no nos mandó a ser
cultos o reuniones. Nos mandó a ser discípulos. Lo más importante no es que nosotros hagamos una reunión. Lo más importante no es que vengas a una reunión. Lo más importante es que vos y yo nos transformemos en discípulos, en seguidores de Jesucristo. Porque discípulo quiere decir eso, alguien que aprende de, alguien que sigue a otro. Y nosotros aprendemos de Jesucristo y lo seguimos a Jesucristo, por eso somos discípulos de Jesucristo. Ahora, algo más que aprendemos de esta historia, en tercer lugar, que Dios es el que prepara el camino del discipulador. El proceso del discipulador, el camino del discipulador, lo maneja el Señor, no lo manejamos nosotros. Hoy vos estás hablándole de Jesús a una persona y vos no sabés mañana qué va a pasar con esa persona o esa familia o qué conexión el Señor tiene preparado para mañana. Te quiero mostrar que Dios tiene una ruta marcada para cada uno de nosotros. Dios tiene una agenda celestial para cada uno de los que queremos discipular a otros para Cristo. Pablo solo hizo lo que tenía que hacer. Si Dios le hubiese dicho, Pablo, en Filipos vas a terminar preso, lo más probable es que Pablo diga, anoche soñé que tenía que salir de Filipo para otro lado. Queridos hermanos, a veces hay personas, a veces hay cristianos que en lugar de obedecer a Dios todos los días, sin estar pensando lo que va a pasar dentro de 5 o de 10 años, no hacen nada esperando señales de lo que piensan que va a pasar mañana. Entonces, a veces jugamos con esas cosas. No, yo algún día voy a servir a Dios. Pero ese algún día no llega nunca. Y Pablo hacía todos los días lo que tenía que hacer y nosotros vamos a imitar a Pablo. Vamos a hacer todos los días lo que tengamos que hacer sin saber a dónde Dios nos llevará. Cuando nosotros respondimos al llamado de Dios para ir a Charatachaco, no sabíamos que existía Río Grande. Y cuando Dios nos llamó para que viniésemos acá, no conocíamos a nadie. Pero solo fuimos obedeciendo etapa por etapa de nuestra vida a Dios y hasta aquí nos ayudó el Señor, como dice la Biblia. Todo empieza con la obediencia de ir y hacer discípulo. Mirá a tu vecino y decile, todo empieza con la obediencia. Todo comenzó con Lidia y terminó con el carcelero de Filipo, siendo bautizado con toda su familia y con la primera iglesia establecida en Europa. Lidia, la primer salva, la primer convertida, nunca se imaginó que a través de ella el evangelio iba a entrar a lo que hoy nosotros conocemos como Europa. Tal vez ustedes no sepan, pero de Europa vino el evangelio hacia América. De allá vino el evangelio para acá. Gracias a Lidia que le abrió la puerta a Pablo y se convirtió, y el carcelero de Filipos y esos primeros hermanos, hoy nosotros conocemos a Jesús. Lo que quiero mostrarte es que uno nunca sabe hasta dónde puede afectar la vida de otros cuando uno decide obedecer a Jesús. Cuando vos decidís obedecer a Jesús, mucha gente va a ser afectada para bien por causa de tu decisión. No, lo que quiero decirte es que hay personas como Lidia que están esperando para que vos y yo comencemos algo grande para Dios. Amén. En cuarto lugar, discipular a otros implica pagar un precio. ¿Qué implica discipular a otros? Versículo 22 al 24. Después de ganar a una empresaria, después de liberar a una esclava, los metieron en la cárcel después de haberlos azotados. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados y le rompieron la ropa y ordenaron azotarles con varas
y después de haberles azotado, los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies con el cepo. ¡Wow! Terrible lo que ellos tuvieron que soportar. Pablo era judío, pero también era ciudadano romano. ¿Por qué Pablo no dijo nada cuando le rompieron la ropa y comenzaron a azotarle? Pablo pudo haber sacado su credencial de ciudadano romano y no le tocaban un solo pelo, porque ellos creían que él era judío. Los que conocen la historia, después usted la puede leer, cuando los dejan libre, Pablo dice: no, señores, ahora que se cumplió el propósito de que yo esté preso, les quiero informar a ustedes que soy ciudadano romano. Y abrieron los ojos como huevo frito, no sabían cómo pedirle perdón. No sabíamos que eras romano. ¿Cómo que sos romano? Sí, a mí me salió mucha plata hacerme ciudadano romano. ¿Y vos cómo conseguiste la ciudadanía? Así que estaban asustados porque habían azotado y habían encarcelado a un ciudadano romano y eso estaba prohibido. En Filipenses, o sea, la iglesia que está en Filipo, Pablo le escribe después a esta iglesia que él está fundando y en el versículo 12 del capítulo 1 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le había sucedido a Pablo? Lo azotaron, lo desnudaron, lo metieron preso en un cepo. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Y esa palabra redundar básicamente significa progreso cortando hacia adelante, avanzando con agresividad. Lo que Pablo dice: todo lo que me sucedió a mí sirvió para avanzar con más agresividad llevando el Evangelio. Lo que a mí me pasó sirvió para abrir camino, cortando hacia adelante para que el Evangelio de Jesucristo progrese en Filipos. Lo que me pasó es para eso, dice Pablo. Lo que me pasó en Filipos, porque la carta se la escribe a la iglesia de Filipenses, la iglesia está en Filipos, Pablo les dice a ellos: el sufrimiento fue para que el Evangelio de Cristo progrese. Por eso me callé la boca y no hablé nada cuando me metieron presos, porque yo sabía que eso era parte del propósito de Dios para que el Evangelio crezca, para que el Evangelio avance. Algo bueno iba a sacar Dios de ese sufrimiento. Y si Él abría la boca, los planes de Dios no se podían cumplir. Hoy en día nos interesa más nuestro progreso hacia adelante que el del Evangelio. Por eso nunca estamos satisfechos, porque no hay nada material en esta tierra que te pueda dar la plenitud que te da Jesucristo. Saber que estás cumpliendo con el propósito eterno de Dios. Yo nací para esto, Dios me salvó para esto, Dios me llamó para esto. Yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga con mi vida en esta tierra. Cuando vos buscas tu progreso personal, vas a querer cada vez un auto mejor, porque siempre cuando vos te comprás un auto nuevo, 0 kilómetros, viste que al año sale uno que es mejor que el tuyo. A los 2 años siempre sale algo más nuevo, algo mejor, algo que tiene ese chichecito que el tuyo le falta. Y si te compras una casa y siempre vas a querer algo mejor, porque siempre hay un barrio mejor que el tuyo y hay casas mejores que las tuyas. Entonces uno entra en una carrera que nunca le va a permitir ser feliz y sentirse pleno. Los multimillonarios hoy están corriendo la carrera para ver quién es el primero que se va a vivir a Marte, porque la Tierra ya le quedó chica.